Bien, queridos amigos de Santa Mónica Digital, ya estamos en el Faro de Santa Mónica y para ello damos la bienvenida al Padre Lucilo Echazarreta, quien ya está con nosotros. Buenas noches, Padre Lucilo, bienvenido a Santa Mónica Digital. Buenas noches, amigos de Santa Mónica Radio. Así es, como cada viernes, Padre Lucilo, tocamos un tema interesante que nos va ampliando la mente y además va fortaleciendo la fe. Hoy vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver mucho con nuestra sociedad actual, cómo la entendemos, cómo la definimos, cómo la vamos estudiando. A lo mejor sorprende un poco la afirmación que voy a hacer, no obstante, algunos comparten, y ahora conversando con usted vamos a aclarar o vamos a ampliar un poco este concepto, ¿verdad? Es muy atrevido decir, Padre Lucilo, pero algunos suelen comentar, suelen definir que estamos viviendo en una época de la sociedad superficial, la superficialidad de la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con esta definición o con estos términos? En buena medida sí, porque la superficie es lo que nos mantiene de una forma visible, pero lo que está debajo de la superficie es lo que abarca nuestras raíces. La superficialidad es la manera de vivir a nivel de tierra, a nivel de la mayoría, a nivel, digamos, mínimo. Un ejemplo para poder entender esto, Nico, sería el siguiente. La hierba, cuando cae un poquito de lluvia, inmediatamente brota, se pone hermosa, pero como no tiene raíz, tan pronto como hay sequía o calor o sol, inmediatamente muere. ¿Por qué? Por falta de raíz. Esa es una superficialidad que pudiéramos llamar como desenraizada. Y me gustaría también hablar de otra forma de superficialidad, que las personas también tienen bastante acercamiento a este segundo modelo. Es el modelo de la manzana. Mira, la manzana es preciosa, hermosa, tiene unos colores espléndidos y un brillo espectacular. Pero ¿qué sucede? Que esa manzana es de escaparate, es una manzana de plástico, es una manzana vacía, no se puede comer. Entonces, esa es una superficialidad, digamos, de escaparate, de presencia nada más, ¿verdad? De decoración. Y mucho de esto circunda en nuestra sociedad. La persona que no tiene raíces, que no tiene profundidad, que no crece hacia adentro y pronto muere, pronto se seca, pronto se desanima, o la persona que tiene mucha apariencia hacia afuera, diríamos que tiene como mucha persona hacia afuera, pero no tiene personalidad hacia adentro, es como la manzana de plástico. Perfectamente, Padre Lucilo, y esto nos lleva a recordar lo que conversábamos durante estos viernes sobre la interioridad, ¿verdad? La vida interior, la soledad, el silencio como elementos que fortalecen la personalidad y la hacen llena, además llena de contenidos buenos. Podemos cometer el error, Padre Lucilo, de caer en esta cultura de apariencia, utilizando la figura que usted nos ha puesto o como hierba o como manzana y debajo no tener nada. Y a esto nos lleva esa espectacularización de la sociedad. Es decir, consumimos televisión, yo lo suelo llamar telebasura, consumimos, nos alimentamos, nos llenamos de esto, por lo tanto vamos a caer en esta apariencia porque dentro no hay nada consistente, nada sólido. Sí, yo creo que la sociedad nos está empujando hacia ello, ¿no? Hoy día, por ejemplo, con la superficialidad se puede relacionar el sentido de lo bello, el sentido de que todo tiene que ser bonito, de que todo tiene que ser hermoso, de que todo tiene que ser instantáneo. Y claro, eso lo van vendiendo como si fuera la felicidad. Y de ahí que estamos viviendo pues una felicidad muy limitada. Nos estamos conformando con ser como los demás. Y entra entonces en la superficialidad un elemento central en la vida social, que es el consumismo. El consumismo, el marketing, la tentación de la belleza superficial, la tentación de las modas, ¿verdad? Que todos traigamos lo mismo, que todos llevemos lo mismo, que tengamos los mismos gustos. Fíjense que de esto vive la sociedad, de la superficialidad del hombre se ha forjado una estructura económica y vivencial, de tal manera que la sociedad nos quiere así, para llevarte a esta clase de consumo, un consumo enorme que nos exige la modernidad, para llevarte a este consumo primero
te ha hecho superficial. Es decir, estamos siendo parte de una estrategia prediseñada y para ello, Padre Lucilo, le voy a citar hace unas semanas, BBC Mundo recogió el trabajo del Instituto Nacional de Salud de Francia, de hecho el estudioso es francés, y el título de este estudio, que publicó en una revista científica, decía lo siguiente: los nativos digitales son los primeros niños, y esto asusta un poco, con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Y esto, relacionando con lo que usted nos dice, la superficialidad se ha hecho un estilo de ser o de vivir, porque nos lleva al consumismo, al marketing, a las modas, y en realidad podría ser solo apariencia, y debajo no hay un sustrato que lleve, por ejemplo, y esto lo vamos a llevar luego a las tecnologías, ¿verdad? Los niños que no leen, que no tienen pensamiento abstracto, sino más bien con el móvil y los videojuegos, que le están llevando a esto, a que el coeficiente intelectual de los nativos digitales sea inferior al de sus padres. Sí, efectivamente, hoy estamos dando mucha importancia a lo que es visible a los ojos, a lo que es apariencia, mucho más que a lo que es real o verdadero. Y en esta línea de lo que estás comentando, Nico, yo te diría que conviene recordar no solamente que puede afectar a nuestro coeficiente intelectual, sino que la superficialidad es cara, es cara. Mira, la superficialidad resulta costosa en dinero. Una persona que quiera estar a la moda, a la modernidad, a lo que diga la gente, necesita mucho dinero. En segundo lugar, es cara porque consume mucho tiempo. Fíjate cómo las personas dedican hoy tanto tiempo a físicamente aparentar bien, a tener muchos aspectos de vida exterior que le consumen infinidad de tiempo a hombres y a mujeres. Y también este tipo de vida superficial consume mucha salud, produce mala salud. Un ejemplo muy sencillo lo tenemos en la anorexia. Para estar de moda, para estar bien, para estar según las líneas que nos marca la sociedad, hay que padecer enormemente, y padecemos la anorexia. Y ahí tenemos pues como la sociedad nos está creando unos modelos, unos moldes, que sin darnos cuenta nos están estropeando, nos están malformando la vida, y quiere que todos seamos así. Yo diría también una cosa que ya como que se ha pasado de moda, ¿verdad? El bullying. Mira, el bullying es precisamente la manifestación de que todos tenemos que ser iguales. Los niños en una escuela hacen bullying, hacen esa oposición. ¿A quién? A un niño o a una niña que se muestra diferente, que es más gordita, o que no lleva la moda o marca que llevan otros, o que habla de un modo diferente, y la sociedad de los niños en este caso se rebela contra esa persona que es original y es auténtica, y comete una gran injusticia. La valora por aspectos externos, que son de superficialidad, y quizás no valora en ese niño que puede ser un genio matemático, que puede saber tocar 2 instrumentos, que incluso puede ser una bella persona como amiga, pero no, la sociedad nos ha puesto un cliché, un molde, y con ese molde tenemos que medir todo, y resulta un molde un poco injusto porque no nos podemos valorar a nosotros mismos bien, porque nos valoramos con criterios que no son de personalidad, sino que son de consumismo. Tampoco podemos valorar la vida real, que es muy hermosa, pero la queremos encuadrar en productividad, en capricho o en cosas por el estilo, y mucho menos podemos evaluar a las personas, a las que clasificamos por guapa, elegante, bonita, moderna, atractiva, pero no las calificamos por una persona, no las valoramos cuando es una persona buena, virtuosa, trabajadora, honesta, responsable. Estamos como, cuando tocamos el término superficialidad, estamos tocando, digamos, aspectos profundos de la persona y de la vida social que nos hace ser de una manera muy determinada, ¿no? Esta distorsión del pensamiento, Padre Lucilo, de lo objetivo, de lo lógico, de lo racional, de alguna manera nos lleva el consumismo, y así como usted lo ha enfocado muy bien, decía usted que es caro llevar este estilo de vida, demanda mucho tiempo, mucho dinero, y además nos estaría llevando solo a la parte de la apariencia, es decir, utilizando la figura
de la manzana cascarón y adentro no hay nada, no solo por el coeficiente intelectual que yo le citaba, sino también la vivencia, los valores, la identidad, la personalidad. ¿No estaremos a lo mejor, padre Lucilo, poniendo demasiado énfasis en el sentimiento, en lo aparente, en lo emocional, y estamos descuidando la parte racional, lógica, de pensamiento abstracto que nos va a mantener bien en la vida? Lógico, sí, sí. La superficialidad, lo primero que deja a nivel de tierra, a nivel bajo, es lo intelectual. Es el deseo de estudiar, el deseo de formarse, de crear criterios. Una quizás de las manifestaciones de la superficialidad la pudiéramos medir con una encuesta que podemos hacer fácilmente en las calles. ¿Cuándo ha sido la última fecha en que usted terminó de leer un libro, por ejemplo, ya que has tocado un tema intelectual, ¿verdad? La lectura, el estudio, el análisis profundo, pues se van perdiendo y forma parte ya de nuestra superficialidad. Vivimos quizás de unas noticias rápidas, de unos reportajes rápidos, y ya si algo hay que hacer, pues lo hacemos con el copia y pega de nuestros sistemas, pero no analizamos profundamente ya el estudio, la comprobación, digamos, un estudio intelectual profundo. Forma parte de la superficialidad del día de hoy. Y eso, lógicamente, se manifiesta y se revela en lo que acabas de decir, que el coeficiente intelectual quizás está bajando porque la pereza, la mecanicidad de las cosas no nos está permitiendo utilizar bien el cerebro, utilizar bien la inteligencia. Nosotros quizás hemos aprendido, por ejemplo, pues a multiplicar de memoria o muchas cosas de memoria, por ejemplo, de matemáticas. Pero quizás hoy a los niños dicen, no, ¿para qué aprender la regla o la tabla de multiplicar? Yo le doy a este número y le doy a este signo y me sale. Entonces, digamos que las sinapsis mentales se están solidificando, están perdiendo agilidad, ¿verdad? Quizás esa pueda ser parte de la explicación del bajo coeficiente intelectual que estamos produciendo. Así es, y estos temas relacionados directamente con esa falta de capacidad o de vida interior, y esto que hablamos, la superficialidad. Y esto, padre Lucilo, no solo tiene que ver con el campo intelectual, también en los deportes, en las artes, la música, por ejemplo, y los deportes que son los que mantienen esa capacidad intelectual. Y si hablamos bien de la capacidad intelectual a través de los deportes y todo lo demás, es que la parte emocional también estará bien. Este menoscabo del pensamiento o del esfuerzo, usted citaba la pereza literalmente, de alguna manera, padre Lucilo, está influyendo en todos los aspectos de la vida de la persona. Incluso le decía yo, los deportes, el arte, la música, leer un libro, por ejemplo, ese ejercicio que cuesta trabajo, que cuesta dedicación. Si tomamos en cuenta todas estas premisas, ¿hacia dónde vamos, padre Lucilo? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va el mundo? Pregunta complicada. Bueno, pues evidentemente que va hacia una rapidización de todo, y la rapidez y aceleración no suelen ser buenos para el trabajo intelectual, para la reflexión personal, para la maduración de la personalidad. Vamos un poquito hacia la apariencia, a ese mundo que podemos llamar el gran teatro del mundo, ¿verdad? El mundo de la informática, de lo rápido, de lo bonito, diríamos, de lo estético, pero quizás un poco de lo vacío. Yo diría también, mira, que tenemos que cambiar un poquito la forma de pensar. Hoy muchos jóvenes opinan que solo se es feliz si está a la moda, si se compró un aparato de radio o de teléfono moderno, pero tenemos que inculcar en las personas que se puede ser feliz también cuando soy mejor y me preocupo por ser mejor, o que también siento placer cuando ayudo a otras personas, no solamente cuando me visto elegante, sino cuando yo trabajo bien y cumplo con mi deber al detalle y cumplo con mi responsabilidad, ¿verdad? Todas esas cosas, el estudiar, el aprender, el hacerme un profesional con una carrera dignamente estudiada, todo eso hay que proponer a las personas y especialmente a los jóvenes, que eso sí produce felicidad, que eso produce una felicidad auténtica, no solamente los aspectos, digamos, extrínsecos, sino que
más que el placer inmediato que me puede producir a mí el tener una marca de zapatos, pues es mucho más hermoso buscar un logro duradero, un trabajo bien hecho, una responsabilidad bien cumplida en mi hogar, evaluarme y valorar y crecer en mi proceso de estudios. Todo eso hay que proponerlo como caminos de felicidad. La felicidad no está en cosas aparentemente logradas, que son efímeras, sino buscar algo verdaderamente consistente, no consistente. Por ahí yo creo que la pedagogía que tenemos que emplear es proponer valores, proponer virtudes, proponer incluso personas que nos muestran que con su vida de trabajo, de responsabilidad, de compromiso bien llevado, han sido personas que han dejado huella, han dejado marca, han sido como faros para otras personas y han sido felices. He ahí la propuesta que ante este mundo de superficialidad tenemos que proponer, ¿no? Es decir, Padre Lucilio, hemos equivocado el camino, hemos puesto más el énfasis en el tener que en el ser. Al inicio del programa hablábamos con los jóvenes de México, de Argentina, con Fiorella, con Francisco y Yever. Hablábamos de esa capacidad innata de buscar, esa capacidad de asombro del niño filósofo natural. Es decir, algo está fallando en nuestra pedagogía. Le pregunto porque usted trabaja con jóvenes, trabaja en colegio, y nos llama la atención que el énfasis de toda la sociedad a través de lo superficial se ha puesto en el tener, pero se ha descuidado el ser, la formación de vida interior, de valores, de todo aquello que en realidad le va a hacer feliz y que no tiene fecha de caducidad, porque los bienes, decía usted, si no me he visto elegante, si no tengo tal o cual cosa, producto de marca, sin tener en cuenta que eso es efímero, que a los 6 meses o al año tienes que cambiar y estás en lo mismo. Sí, estamos en ese mundo de lo efímero, en el presentismo, en el gran teatro del mundo, el mundo del espectáculo, el mundo de la posverdad. Todos estos son elementos que nos están atacando por todas partes, ¿no? Cuando hablamos de superficialidad, estamos hablando de una familia que los miembros de esta familia pueden ser muy reconocidos por todos. Las modas, la apariencia, la aprobación del grupo social, que es tan importante para todos, la vanidad, el deseo del aplauso, salir en la foto, la mediocridad, porque en un mundo de superficialidad no puede haber sino mediocridad, no puede haber algo excelso, sino algo mediocre, a nivel de tierra, ¿verdad? Y también la aceptación grupal, hemos dicho, como la buscamos como algo importantísimo, y la banalidad, pues que no importa estar vacíos, sino que lo que importa es aparentar hacia afuera. O sea, aquí quizás los que son aficionados al teatro, que hay muchas personas y muchos jóvenes, pudiéramos recordar que, fíjense, en el antiguo teatro griego se ponían una máscara a los actores. Esa máscara era para presentar el rostro de lo que querían presentar y sobre todo para enfocar bien la voz, para impostar bien la voz y salir como una especie de megafonía. Hablamos del teatro griego antes de Cristo. De esa palabra que se llamaba, esa máscara se llamaba prosopon, pues sacamos nosotros la palabra persona. Entonces se nos ha quedado como dos manifestaciones de lo que puede ser la persona. Una manifestación exterior, extrínseca, banal, que es la máscara. Y otra realidad que es lo que es la personalidad, la riqueza de esa persona constituida con moral, con virtudes, con criterios, con valores para su vida, una vida con una orientación, ¿verdad? Con un sentido, diría Víctor Frankl. He aquí el juego que hoy tenemos. ¿Qué preferimos hoy? ¿Hacer el teatro de la máscara o entrar a nuestra realidad, constituirnos como personas fuertes, con valores de verdad, de trabajo, de caridad, de servicio? Y en ese caso ya no sería el prosopon de máscara, sino el prosopon de personalidad. Ahí tenemos ese debate, Nico. A ver, ¿qué tomamos hoy? ¿La máscara o la realidad? Así es, ahí tenemos la capacidad de elegir, ¿verdad? La máscara o el prosopon, la personalidad que nos define como somos y es la que nos va a llevar por la vida en ese camino de la búsqueda o la conquista de la felicidad.
Padre Lucilo, encantados de tenerlo como siempre en el Faro de Santa Mónica. Nos orienta, nos guía y además nos da información para cotejar, para sacar nuestra propia conclusión y orientar a muchos televidentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias, que Dios me los bendiga. Chao. Muy bien, que Dios nos bendiga, ha dicho el Padre Lucilo, y además nos ha dado la alternativa. ¿Te quedas con la máscara o te quedas con tu personalidad? La forjas, la formas de tal forma que esa personalidad te lleve con éxito por la vida, siendo feliz y haciendo felices a los demás, que es el camino, pues la batalla que todos debemos emprender. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Nos encontramos el próximo viernes a la misma hora. Que estén bien. Adiós.